En un pequeño y verde pueblo ubicado al borde de un bosque susurrante, vivía Eleanor, una abuela venerada no solo por su familia, sino por todos los que la conocieron. La casa de Eleanor, una acogedora cabaña cubierta de hiedra y llena del aroma de libros antiguos y jazmines en flor, era un santuario de paz y sabiduría. Su jardín, un tapiz de colores y fragancias, era un testimonio de su creencia en nutrir la vida en todas sus formas. Eleanor había vivido una vida rica, marcada por las alegrías y las tristezas que tallan el alma hasta convertirla en un recipiente de sabiduría. Sus ojos brillantes, enmarcados por líneas de risa y contemplación, habían sido testigos de décadas de cambios, pero contenían una profundidad eterna que hablaba de paz interior. Su cabello plateado, a menudo recogido hacia atrás con una cinta que hacía juego con el cielo al anochecer, era una corona de dignidad ganada a través de años de amar, aprender y dejarse llevar. Los aldeanos a menudo buscaban el consejo de Eleanor porque su consejo era como el suave fluir del río que serpenteaba a través de la aldea, calmante, sabio y afirmativo de la vida. Tenía el don de escuchar de verdad, los latidos del corazón de quienes la rodeaban, comprendiendo sus miedos, sueños y tristezas. Sus palabras fueron pocas pero profundas y ofrecieron una guía que pareció iluminar el camino a seguir. La familia de Eleanor, un tapiz de generaciones, encontró en ella no solo una matriarca, sino un faro de amor y estabilidad. Sus hijos, ahora padres, la veneraban como la base de su familia, la guardiana de las tradiciones e historias que los conectaban con su pasado y entre sí. Sus nietos, con los ojos muy abiertos y curiosos, adoraban sus cuentos de días pasados. Cada historia era una semilla de sabiduría plantada en sus jóvenes corazones. A medida que se acercaba el otoño, con su paleta de oro y ámbar, Eleanor sintió los indicios de un viaje que no estaba marcado en ningún mapa. Era un viaje que emprendería sola, pero sabía que era hora de preparar a sus seres queridos para los días en que su silla junto a la chimenea estaría vacía. En las tranquilas horas del amanecer, cuando el mundo todavía dormía, Eleanor empezó a escribir su testamento. No era un documento de posesiones y riqueza, porque sus riquezas eran del espíritu, cultivadas a través de una vida de amor, pérdidas y aprendizaje. Su testamento sería su regalo final, una brújula para guiar a su familia cuando la niebla del dolor y las tormentas de la vida oscurecieran sus caminos. Sería un testimonio de amor, perdón, compasión, resiliencia, fe y legado. Lecciones que había aprendido, a veces entre lágrimas, pero siempre con esperanza. Eleanor sabía que su tiempo se acercaba, pero su corazón estaba en paz, porque comprendió que la verdadera sabiduría es la luz que dejamos atrás para iluminar los caminos de quienes la siguen. A medida que la primera historia del testamento espiritual de Eleanor tomó forma, también lo hizo la comprensión de que su legado sería de amor y sabiduría duraderos. Un legado que nutriría las almas de su familia, guiándolas a través de las complejidades de la vida con la suave fuerza y la profunda sencillez que habían marcado su propio viaje a través de los años. Esta historia prepara el escenario para una historia de profunda profundidad emocional y verdades universales, que explora el intrincado tapiz de la experiencia humana a través de la lente del legado de una sabia abuela. Invita a los lectores a un mundo donde la sabiduría es la herencia más preciosa y el amor es la fuerza más poderosa para el cambio, la curación y el crecimiento. A medida que el otoño avanzaba, pintando el pueblo en tonos de fuego y oro, un cambio sutil comenzó a tejerse en los días de la familia de Eleanor. El aire se volvió fresco, llevando susurros de cambio, señalando el inevitable ciclo de la vida. Eleanor, la venerable matriarca, siempre había sido el ancla de su familia y su sabiduría, una estrella guía a través de los tumultos de la vida. Pero a medida que sus pasos se hacían más lentos y sus momentos de descanso más largos, una silenciosa preocupación se extendió entre sus hijos y nietos. Fue un reconocimiento silencioso de la tormenta que se avecinaba, la despedida que nadie deseaba afrontar. La cabaña de Eleanor, que alguna vez estuvo llena de risas y el repiqueteo de pequeños pies, ahora albergaba reuniones de un tipo diferente.
Sus hijos, cada uno de los cuales llevaba las marcas invisibles de los flujos y reflujos de la vida, venían con más frecuencia y sus visitas estaban marcadas por una mezcla de nostalgia y un amor profundo y tácito. Las conversaciones a menudo derivaban hacia el pasado, hacia recuerdos de tiempos más simples, hacia lecciones aprendidas bajo las rodillas de Eleanor. Sin embargo, bajo la calidez de las historias compartidas, había una corriente subyacente de aprensión, una espera colectiva ante lo inevitable. Los nietos, sintiendo el cambio en el aire, trajeron su propio tipo de suave caos a la cabaña. Su risa y energía infundieron vida a las habitaciones, un recordatorio agridulce del implacable paso del tiempo. Eleanor los observó con una sonrisa serena, su corazón hinchado de amor y un toque de tristeza por los momentos que sabía que extrañaría. Sin embargo, se consoló al saber que había plantado semillas de sabiduría y bondad en sus jóvenes corazones, con la esperanza del florecimiento que vendría después. Cuando las hojas comenzaron a caer, cubriendo los senderos del jardín con una alfombra rojiza y dorada, la familia de Eleanor se encontró más unida que nunca. La inminente pérdida de su matriarca, el faro de su clan, se cernía sobre ellos, una nube de tormenta en el horizonte de su alma colectiva. Sin embargo, en esta tormenta que se avecinaba, había un lado positivo, una oportunidad de unirnos, reforzar los lazos familiares y compartir el amor que Eleanor siempre había defendido. Durante ese tiempo, Eleanor observó la reunión de su familia con una sensación agridulce de orgullo y paz. Vio los miedos no expresados, las miradas compartidas, la fuerza silenciosa que fluía entre ellos. Y supo, con la claridad de los sabios, que se acercaba el momento de impartir sus últimas lecciones. El testamento que había comenzado a redactar, lleno de la esencia de los aprendizajes de su vida, esperaba ser completado. Sería su último acto de amor, un faro para guiar a su familia a través de la tormenta del dolor y hacia las tranquilas aguas de la curación y el crecimiento. La tormenta que se avecinaba, aunque cargada de tristeza, también era un testimonio de la fuerza de los vínculos que Eleanor había cultivado a lo largo de su vida. Fue un reflejo de los ciclos de la vida, de las inevitables despedidas que cada uno debe afrontar y del poder duradero del amor para llevarnos a través de las noches más oscuras. En los momentos de tranquilidad, entre risas y lágrimas, la familia de Eleanor comenzó a comprender que, si bien no podían detener la llegada de la tormenta, podían capearla juntos, fortaleciendo sus vínculos con la sabiduría y el amor de su matriarca. Esta historia no solo establece el tono emocional para el viaje que tenemos por delante, sino que también profundiza la exploración narrativa de la dinámica familiar frente a una pérdida inevitable. Subraya los temas de la unidad, el amor y el impacto sutil pero profundo de la presencia de un anciano sabio al tejer el tejido de una familia. A medida que se desarrolla la historia, se invita a los lectores a reflexionar sobre sus propias experiencias de tormentas que se avecinan, de despedidas que parecían demasiado grandes y del amor que los ayudó a superarlas. En el abrazo dorado del otoño, Eleanor, con la previsión de los sabios, centró su atención en el legado que deseaba dejar atrás. No es un legado de riqueza tangible, sino uno mucho más precioso, un tesoro escondido de sabiduría espiritual, destilado de una vida de alegría, tristeza y los innumerables matices de la experiencia humana intermedia. Su corazón, una fuente de amor y comprensión, anhelaba ofrecer una guía que durara más que su presencia terrenal, un faro para su familia en los tiempos venideros. La tarea que tenía por delante era monumental, pero Eleanor la abordó con serena determinación. Cada palabra que eligió era una joya, imbuida de la esencia de su alma, cada frase un hilo en el tapiz de guía que pretendía tejer. Este testamento, su don final, sería su voz cuando el silencio la reclamara, su abrazo cuando sus brazos ya no pudieran ofrecer consuelo. Los días de Eleanor, alguna vez llenos de los placeres simples de la jardinería y la narración de cuentos, ahora encontraron un nuevo ritmo. Las mañanas las pasaba en tranquila contemplación, mientras examinaba los recuerdos y las lecciones que la habían moldeado. Las tardes eran para escribir, su mano moviéndose constantemente sobre las páginas, como guiada por una fuerza más allá de ella misma. Y por las noches se sentaba junto al fuego, con su familia a su alrededor,
compartiendo no solo las historias del pasado, sino también la sabiduría que contenían, plantando semillas para el futuro. Este proceso de reflexión y escritura no fue solo un viaje a través de su propia vida, sino una peregrinación del espíritu, buscando destilar la esencia de lo que significa vivir una vida llena de propósito, amor y comprensión. Eleanor sabía que el camino de cada persona era único, pero había verdades universales que podían iluminar el camino, verdades que había descubierto en su propio viaje a través de las estaciones de la vida. Su testamento hablaba del amor, la piedra angular de una vida significativa, e instaba a su familia a abrir sus corazones, incluso cuando el miedo y el dolor les hacían querer dar la espalda. Hablaba de perdón, de una liberación no solo para el perdonado, sino también para el que perdona, una liberación de las cadenas del pasado. La compasión, la resiliencia y la fe fueron los otros pilares de sus enseñanzas, y cada historia es un testimonio del poder de estas virtudes para transformar vidas. A medida que las hojas pasaron del dorado al marrón y el aire se volvió frío con el susurro del invierno, el testamento de Eleanor estaba a punto de completarse. Era un mosaico de sabiduría, una guía para vivir que trascendía lo personal para tocar lo universal. Su familia, al presenciar este trabajo de amor, comenzó a comprender la magnitud del regalo que se les hizo. Vieron más allá del dolor inmediato de la pérdida, la luz duradera del espíritu de Eleanor, una luz que continuaría guiándolos mucho después de su partida. Esta historia, rica en emoción y profundidad, sirve de puente entre lo temporal y lo eterno. Destaca el profundo impacto de una vida bien vivida, no solo en los recuerdos que quedan, sino en la sabiduría compartida. El viaje de reflexión y escritura de Eleanor es una metáfora del viaje introspectivo que cada persona debe emprender para encontrar las verdades fundamentales que la definen y guían. A medida que se desarrolla la narrativa, se invita a los lectores a viajar con Eleanor, a reflexionar sobre sus propias vidas y el legado que desean dejar atrás. Esta historia es un testimonio del poder de la sabiduría, el amor y el legado, entretejidos en el tejido de la experiencia humana, ofreciendo un rayo de esperanza y guía para las generaciones venideras. Dentro de los muros de la cabaña de Eleanor, donde el tiempo parecía ralentizarse, su testamento generó una cascada de recuerdos, cada uno de los cuales era una pincelada en el retrato de su vida. Mientras escribía, Eleanor viajó a través de los años, revisitando momentos de gracia que la habían moldeado. Estos recuerdos, ricos en emociones y perspicacia, no eran meros reflejos del pasado, eran la fuente de la que emanaba su sabiduría. Eleanor recordó su juventud, un tapiz de alegrías y desafíos sencillos, enfrentados con un espíritu de resiliencia. Recordó la calidez de los días de verano pasados bajo el dosel de árboles centenarios, donde los susurros del viento parecían llevar los secretos del universo. Fue allí, en el abrazo de la naturaleza, donde Eleanor sintió por primera vez la profunda interconexión de toda la vida, una comprensión que se convertiría en la piedra angular de su filosofía. Su viaje por la edad adulta trajo sus propias lecciones. Eleanor recordó las alegrías de la maternidad, el amor feroz que brotó dentro de ella al ver a sus hijos, un amor tan vasto que parecía trascender los límites de su corazón. Sin embargo, con el amor llegó la inevitable sombra de la pérdida. Eleanor enfrentó el fallecimiento de sus seres queridos. Cada despedida era una herida profunda en su alma, pero también un paso hacia una comprensión más profunda. A través de estas pruebas, aprendió la verdadera naturaleza de la fuerza, no como el poder de dominar, sino como la gracia para resistir, ofrecer consuelo y encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Las reflexiones de Eleanor no se limitaron al ámbito personal. Había sido testigo del flujo y reflujo del mundo que la rodeaba, de los cambios que se habían producido en su comunidad, trayendo consigo progreso y desafíos. En estos cambios sociales, Eleanor encontró lecciones de adaptabilidad y la importancia de la comunidad, de permanecer unidos frente a la adversidad y del poder de la compasión colectiva para sanar y transformar. Mientras escribía su testamento, Eleanor buscó sintetizar estas experiencias en sabiduría que pudiera compartir. Escribió sobre la belleza de la vida, incluso en su fragilidad,
sobre la importancia de valorar cada momento y las personas que llenan esos momentos de significado. Sus enseñanzas enfatizaron el valor de la empatía, de mirar más allá de uno mismo para comprender y apoyar a los demás, y del poder transformador de la bondad. El testamento de Leonor, tejido con los hilos de sus recuerdos, era un mosaico de la belleza y la complejidad de la vida. Fue un reflejo de una vida vivida con intención y gracia, una vida que comprendió el tapiz agridulce de la existencia humana. Su familia, atraída por la órbita de sus reflexiones, comenzó a ver a su matriarca no solo como la mayor que los había guiado, sino como una mujer que había navegado por los vastos mares de alegría y tristeza, con mano firme y corazón abierto. Esta historia, rica en la pátina de la memoria, sirve como testimonio de la belleza de una vida vivida plenamente. Invita a los lectores a reflexionar sobre su propio viaje, sobre los momentos de gracia que los han moldeado y sobre el legado de sabiduría que desean dejar atrás. La historia de Eleanor, aunque profundamente personal, resuena con verdades universales sobre el amor, la pérdida, la resiliencia y el espíritu indomable del corazón humano. A través de sus recuerdos, los lectores recuerdan el valor de la vida y el poder duradero del amor para tejer la gracia a través del tapiz de nuestra existencia. Mientras el manto del otoño se posaba suavemente sobre el pueblo, Eleanor supo que había llegado el momento de compartir su testamento con su familia. El aire, fresco y teñido con el aroma del humo de leña, parecía susurrar finales y nuevos comienzos. El corazón de Eleanor, aunque apesadumbrado por el conocimiento de su inminente partida, estaba animado por una sensación de propósito. Había vertido su alma en las páginas de su testamento, un legado de sabiduría y amor elaborado para guiar a su amada familia. La revelación del testamento fue un momento en el que Eleanor se acercó con solemne reverencia. Reunió a su familia en la sala de estar, el corazón de su hogar, donde generaciones de risas, lágrimas e innumerables recuerdos habían tejido un tejido de vínculos inquebrantables. El fuego crepitaba cálidamente, arrojando una suave luz sobre los rostros de sus hijos y nietos, un mosaico de la vida que ella había alimentado. Eleanor empezó a hablar, su voz firme e imbuida de la fuerza silenciosa que siempre había sido su sello distintivo. Habló de su viaje, de las lecciones aprendidas a través de la gracia de vivir y de su deseo de dejar atrás un faro que los guíe a través de las tormentas que podrían enfrentar. Mientras ella revelaba el testamento, su familia escuchaba con un tapiz de emociones en sus rostros: curiosidad, preocupación y una sensación emergente de asombro. El testamento no fue un documento único, sino una colección de escritos, cada historia una destilación de sabiduría sobre el amor, el perdón, la compasión, la resiliencia, la fe y el legado. Las palabras de Eleanor fueron un espejo que reflejaba sus creencias más profundas, una síntesis de una vida vivida con intención y gracia. Sus enseñanzas, aunque profundamente personales, tuvieron una resonancia universal y llegaron al corazón de lo que significa ser humano, amar, luchar y crecer. Mientras su familia absorbía la gravedad de su regalo, hubo un cambio palpable en la habitación. El escepticismo dio paso a la reflexión y las reservas iniciales dieron paso a un profundo reconocimiento. Comenzaron a comprender que este testamento no era simplemente una despedida, sino una base duradera sobre la cual podían construir su futuro. Era una brújula con la que podían navegar por las complejidades de la vida, una fuente de consuelo e inspiración que perduraría más allá de la presencia física de Eleanor. La revelación del testamento marcó un punto de inflexión, no solo para Eleanor, sino para toda su familia. Se convirtió en un catalizador para conversaciones más profundas sobre la vida, el amor y los valores que los unen. Sus hijos y nietos, inspirados por su sabiduría, comenzaron a ver sus propios desafíos y aspiraciones a través del lente de las enseñanzas de Eleanor. Se dieron cuenta de que este testamento no era solo un regalo para ellos, sino un encargo sagrado, una invitación a llevar adelante el legado de compasión, resiliencia y amor que encarnaba Eleanor. Esta historia, imbuida del peso del legado y la calidez del amor familiar, invita a los lectores a contemplar el poder de las palabras para trascender el tiempo y el espacio.
Subraya la importancia de compartir la propia sabiduría y el amor como luz guía para las generaciones futuras. A través de la revelación del testamento de Eleanor, los lectores recuerdan el impacto duradero de una vida bien vivida, las repercusiones que el viaje de una persona puede crear en las vidas de otras. El regalo de Eleanor a su familia se convierte en un testimonio del poder transformador de compartir las propias verdades, una narrativa que ilustra maravillosamente la interconexión de nuestras vidas y la naturaleza eterna de la sabiduría y el amor. En pleno otoño, mientras las hojas pintaban el mundo de tonos de fuego y oro, la familia de Eleanor se reunió una vez más en la calidez de su salón, dispuesta a profundizar en la primera lección de su testamento. El amor. Esta historia, escrita con la sabiduría de un corazón que había amado profundamente y perdido profundamente, fue la oda de Eleanor a la fuerza más poderosa que conocía. Comenzó Eleanor. Su voz era una suave melodía, imbuyendo el aire con una profunda sensación de serenidad. El amor, afirmó, es la esencia de nuestra existencia, el hilo que nos conecta con todo ser vivo, la luz que ilumina los caminos más oscuros. Sus palabras, sencillas pero profundas, tocaron la fibra sensible de cada miembro de su familia, invitándolos a reflexionar sobre el papel del amor en sus vidas. Compartió historias de su propio viaje, historias sobre el poder transformador del amor, su capacidad para sanar, perdonar y elevar. Eleanor habló del amor no como un concepto abstracto, sino como una fuerza viva que respira, evidente en los más pequeños actos de bondad, en la calidez de un abrazo, en las tranquilizadoras palabras de consuelo en momentos de angustia. Su testamento celebró el amor en todas sus formas. El amor feroz de un padre por su hijo, el tierno amor entre socios, el amor compasivo por uno mismo y el amor universal que abarca toda la creación. Las enseñanzas de Eleanor sobre el amor fueron más allá del ámbito emocional y tocaron las formas prácticas en que el amor puede manifestarse en la vida diaria. Instó a su familia a expresar amor abiertamente, valorar sus conexiones, perdonar rápidamente y nunca permitir que el orgullo o el miedo obstaculicen el flujo del amor. Deja que el amor sea tu brújula, aconsejó, que guíe tus acciones, dé forma a tus palabras e influya en tus decisiones. A medida que su familia absorbió la profundidad de la primera lección de Eleanor, una transformación comenzó a desarrollarse dentro de ellos. Las conversaciones se hicieron más cálidas, los abrazos se prolongaron y las expresiones de afecto se hicieron más frecuentes. La lección sobre el amor provocó una renovación de los vínculos, un ablandamiento de los corazones y una profundización del entendimiento entre ellos. Era como si las palabras de Eleanor hubieran reavivado una llama que se había apagado con el tiempo, iluminando la belleza de sus conexiones con renovada claridad. Esta historia, rica en profundidad emocional y verdades universales, invita a los lectores a contemplar el papel central del amor en sus propias vidas. A través de las reflexiones de Eleanor sobre el amor, se anima a los lectores a examinar sus relaciones, fomentar el amor en sus múltiples formas y reconocer el profundo impacto que el amor puede tener en el espíritu humano. La primera lección del testamento de Eleanor sirve como recordatorio de que el amor no es solo un sentimiento, sino un principio rector, una fuerza que puede transformar vidas y trascender las fronteras del tiempo y el espacio. Subraya el mensaje de que vivir plenamente es amar profundamente, compartir ese amor generosamente y permitir que sea la base sobre la que se construye todo lo demás. A medida que los días se acortaban y la primera helada besaba la tierra, la familia de Eleanor se reunió una vez más, esta vez para explorar la segunda lección cardinal de su testamento: el perdón. Esta historia, imbuida de la sabiduría de los años y la dulzura de un corazón que había aprendido a dejarse llevar, fue un faro para quienes navegaban por los mares tumultuosos de las relaciones humanas. Eleanor abrió la discusión con una simple verdad. El perdón, dijo, es la clave para aliviar tu corazón, un regalo que te das a ti mismo y a los demás para liberarte del pasado. Sus palabras, aunque pronunciadas en voz baja, cargaron con el peso de montañas, desafiando a su familia a enfrentar sus propios rencores y agravios,
algunos de larga data, otros recientes y dolorosos. A través de historias de su propia vida, Eleanor ilustró el poder transformador del perdón. Ella relató momentos de traición y dolor, no con amargura, sino con la sabiduría de la retrospectiva, destacando cómo el perdón finalmente había llevado a la curación y la paz. Los cuentos de Eleanor no eran solo narraciones de perdón, sino también del coraje que se necesita para extender una rama de olivo, salvar los abismos creados por el dolor y reconstruir la confianza donde había sido destrozada. Su testamento enfatizó que el perdón no es un respaldo a las malas acciones ni es un signo de debilidad. Más bien, es un acto de profunda fortaleza y respeto por uno mismo, una negativa a ser definido por las acciones de los demás. El perdón, postuló Eleanor, es el primer paso hacia la curación, un viaje de regreso a uno mismo y un camino hacia la paz. El impacto de esta lección en la familia de Eleanor fue palpable. Los rostros que habían sido grabados con las líneas de viejos resentimientos se suavizaron, como si se hubieran quitado un peso de encima. Las conversaciones que siguieron estuvieron teñidas de introspección y una nueva determinación de reparar puentes, ofrecer disculpas que debían realizarse hace mucho tiempo y abrazar el poder liberador del perdón. Esta historia provocó una revolución silenciosa dentro de la familia, inspirando actos de reconciliación que parecían imposibles. Parientes distanciados se acercaron, se trataron viejas heridas con delicadeza y en la calidez de la vulnerabilidad compartida, la familia encontró una conexión más profunda y auténtica. Era como si las ideas de Eleanor sobre el perdón hubieran abierto una puerta a un futuro más pacífico y unificado, guiando a sus seres queridos hacia una armonía que trascendía las heridas del pasado. Rico en temas de sanación y redención, sirve como un poderoso recordatorio del poder transformador del perdón. A través de la sabiduría de Eleanor, se invita a los lectores a reflexionar sobre sus propias vidas, a identificar las cadenas de resentimiento que los atan y a considerar el acto liberador del perdón. Esta lección trasciende lo personal y toca la necesidad universal de paz, tanto interna como externa. Es un llamado a la acción que insta a los lectores a liberarse de las cargas del pasado, a abrir sus corazones al perdón y a seguir adelante con un espíritu más ligero y pacífico. De esta manera, el testamento de Eleanor se convierte no solo en una guía para su familia, sino en un faro para todos los que buscan vivir con mayor amor, comprensión y armonía. Con la llegada del invierno, el mundo fuera de la cabaña de Eleanor se transformó en un sereno paisaje blanco. El manto de nieve silenciaba el ajetreo de la vida e invitaba a un silencio reflexivo. En el interior, al calor del crepitante fuego, se reunió la familia de Eleanor, con el corazón abierto y lista para profundizar en la tercera lección profunda de su testamento. La compasión. Eleanor introdujo la lección con un amable recordatorio de nuestra humanidad compartida. La compasión, comenzó, es el puente que nos conecta, el reconocimiento del sufrimiento de los demás y el deseo sincero de aliviarlo. Su voz, rica en empatía, resonó en la habitación, invitando a su familia a ver el mundo a través del lente de la bondad y la comprensión. Compartió historias de su propia vida, momentos en los que la compasión había sido al mismo tiempo un regalo recibido y dado. Había historias de pequeños actos de bondad que se habían extendido hacia afuera, cambiando vidas de maneras inesperadas, e historias de cómo la empatía hacia los demás a menudo había regresado a ella, enriqueciendo su vida con conexiones más profundas y bendiciones inesperadas. Las narrativas de Eleanor resaltaron la compasión no solo como una respuesta emocional, sino como una elección deliberada, una forma de moverse por el mundo con el corazón abierto y una conciencia de la interconexión de todos los seres. Su testamento habló del poder transformador de la compasión, de cómo puede suavizar los corazones más duros, salvar las divisiones más amplias e iluminar los caminos más oscuros. Instó a su familia a practicar la compasión en todos los aspectos de sus vidas, a mirar más allá de la superficie, a ver las luchas que se esconden debajo y a responder con bondad, incluso ante la indiferencia u hostilidad. A medida que se desarrollaban las palabras de Eleanor, se produjo un cambio palpable dentro de su familia.
Ojos que alguna vez habían mirado al mundo con juicio o apatía, ahora miraban con una nueva comprensión y empatía. Comenzaron a surgir historias de encuentros personales con la compasión, relatos de pequeños actos de bondad que habían experimentado o presenciado, cada uno de los cuales hacía eco de las enseñanzas de Eleanor y reforzaba el impacto de la lección. La lección sobre la compasión inspiró una reevaluación colectiva de las prioridades y acciones dentro de la familia. Los miembros que alguna vez habían caminado por la vida enfocándose en los logros personales y el éxito material, ahora se encontraron considerando el bienestar de los demás, buscando maneras de contribuir a su comunidad y marcar una diferencia en las vidas de los menos afortunados. El espíritu de compasión, que alguna vez fue un mero concepto, se convirtió en un aspecto vivo y respirable de su existencia diaria, guiando las decisiones, dando forma a las interacciones y profundizando su sentido de conexión con el mundo en general. Imbuido de la calidez de la compasión y la sabiduría de la humanidad compartida, sirve como un poderoso testimonio de la capacidad de la bondad para transformar vidas. A través de las enseñanzas de Eleanor, se invita a los lectores a considerar el papel de la compasión en sus propias vidas, a reconocer el profundo impacto que pueden tener los actos de bondad y a aceptar el potencial de cambio que reside en cada acto de empatía. Esta lección, un llamado a la acción para un mundo más compasivo, subraya el mensaje de que nuestra mayor fortaleza no reside en nuestra capacidad de dominar o competir, sino en nuestra voluntad de comprendernos, preocuparnos y apoyarnos unos a otros en nuestro viaje compartido a través de vida. A medida que el abrazo del invierno se hacía más profundo, cubriendo al mundo de silencio e introspección, la familia de Eleanor se acercaba, no solo al calor del hogar, sino a la sabiduría iluminadora compartida a través de su testamento. La siguiente historia que explorarían juntos fue quizás una de las más desafiantes hasta el momento: la resiliencia. Esta lección, nacida de las propias pruebas y triunfos de Eleanor, fue un testimonio del espíritu indomable del corazón humano. La resiliencia, comenzó Eleanor, su voz cargando el peso de la experiencia vivida, es el arte de navegar las tormentas de la vida, de doblarse como el sauce en el viento, pero nunca romperse. Habló de la resiliencia no como un rasgo innato que poseen unos pocos, sino como una capacidad que se puede cultivar en todos, un músculo fortalecido a través de los desafíos enfrentados y superados. Sus historias eran un mosaico de momentos en los que la resiliencia había sido su faro en la oscuridad. Había historias de pérdidas personales que habían amenazado con hundirla, de sueños frustrados por circunstancias imprevistas y de reveses cotidianos que ponen a prueba el espíritu humano. Sin embargo, en cada narración, el tema era claro. No fue la ausencia de lucha lo que la definió, sino la decisión de levantarse, una y otra vez, con un corazón marcado y fortalecido por su viaje. El testimonio de resiliencia de Eleanor fue profundamente personal, pero universalmente aplicable. Compartió estrategias que le habían resultado muy útiles. La importancia de mantener la esperanza, incluso como un destello en la noche más oscura. El valor de las redes de apoyo, de quienes están dispuestos a estar a su lado. Y la práctica de la atención plena, de permanecer presente en medio de la tormenta, reconociendo el dolor sin dejar que defina su existencia. A medida que su familia absorbió la lección de resiliencia, se produjo una transformación. Comenzaron a surgir historias de sus propias luchas y la resiliencia que habían demostrado, compartidas con un nuevo respeto por su viaje y los obstáculos que habían superado. Era como si el testamento de Eleanor hubiera sostenido un espejo que les reflejara su propia fuerza y, al hacerlo, la fortaleciera. La lección sobre resiliencia provocó una comprensión más profunda dentro de la familia. Los desafíos, antes vistos como obstáculos insuperables, ahora se consideraban oportunidades de crecimiento, catalizadores para el desarrollo de la fuerza interior y la perseverancia. Este cambio de perspectiva no se limitó al ámbito del crecimiento personal, sino que se extendió a la forma en que abordaron sus desafíos colectivos, fomentando una dinámica familiar basada en el apoyo, el aliento y el respeto mutuo. Resonando con los temas de la fuerza, la perseverancia y la esperanza,
sirve como un poderoso recordatorio de la capacidad de resiliencia dentro de cada persona. A través de la sabiduría de Elinor y las reflexiones de su familia, se invita a los lectores a considerar sus propias experiencias de adversidad y la resiliencia que han demostrado. Esta lección subraya el mensaje de que la resiliencia no se trata simplemente de sobrevivir a las tormentas de la vida, sino de aprender a bailar bajo la lluvia, aceptar las lecciones de cada desafío y emerger no solo intacto sino enriquecido por la experiencia. Las enseñanzas de Elinor sobre la resiliencia ofrecen un rayo de esperanza y una hoja de ruta para afrontar los inevitables desafíos de la vida con gracia, coraje y un espíritu inquebrantable. Pasado el solsticio de invierno y la promesa de la primavera susurrando en el aire frío, la familia de Elinor se reunió para profundizar en la quinta lección profunda de su testamento: la fe. Esta historia, imbuida de la profundidad del viaje espiritual de Elinor, buscaba explorar la fe no solo en el sentido religioso, sino como un concepto más amplio: fe en uno mismo, en los demás y en el viaje de la vida misma. La fe, las palabras de Elinor resonaron en la mente de su familia. Es el ancla que nos mantiene firmes en los mares turbulentos de la vida, la creencia en las fuerzas invisibles que nos guían y protegen. Habló de la fe con una reverencia nacida de la experiencia, una confianza que había sido probada y afirmada a través de las pruebas y triunfos de su vida. Elinor contó historias en las que la fe había sido su luz guía, momentos en los que el camino por delante parecía envuelto en oscuridad, pero una creencia profunda e inquebrantable en la bondad de la vida la guiaba hacia adelante. Compartió historias de fe en las personas, en su capacidad de bondad, cambio y crecimiento, incluso cuando le habían mostrado motivos para dudar. Su testamento celebró la fe como una elección, una postura deliberada para ver más allá de los desafíos inmediatos y confiar en el desarrollo de un plan mayor. Sus ideas se extendieron a la importancia de tener fe en uno mismo, en las fortalezas y habilidades únicas que posee cada persona. Elinor animó a su familia a creer en su potencial, a confiar en su viaje, incluso cuando el destino no estaba claro. La fe, les recordó, no es la ausencia de dudas, sino la valentía de seguir adelante a pesar de ellas. Mientras su familia absorbía esta lección, una sensación de silenciosa contemplación llenó la habitación. Surgieron reflexiones sobre momentos personales de fe, o la falta de ella, tejiendo un tapiz de viajes individuales marcados por la creencia, el cuestionamiento y, a veces, el redescubrimiento. El testamento de Leonor había abierto un espacio para el diálogo sobre el papel de la fe en sus vidas, invitándolos a considerar cómo una confianza más profunda en lo invisible podría transformar su manera de abordar los desafíos, las relaciones y la autopercepción. La lección de fe inspiró un cambio sutil pero profundo dentro de la familia. Fomentó un renovado sentido de esperanza, una voluntad de aceptar la incertidumbre de la vida con una creencia más firme en el propósito del viaje. Esta nueva perspectiva no borró las pruebas que enfrentaron, sino que los dotó de una base más sólida para afrontarlas, anclada en una confianza más profunda en sí mismos, en los demás y en el fluir de la vida. Rico en temas de confianza, creencia y el poder de lo invisible, sirve como un conmovedor recordatorio de la importancia de la fe en sus múltiples formas. A través de las reflexiones de Elinor y las experiencias compartidas de su familia, se invita a los lectores a explorar el concepto de fe en sus propias vidas. Esta lección subraya el potencial transformador de la fe para brindar consuelo, dirección y fortaleza, iluminando el camino a través de las complejidades de la experiencia humana. El testamento de Leonor, al abogar por una comprensión amplia e inclusiva de la fe, ofrece un mensaje universal de esperanza, resiliencia y creencia duradera en la bondad que se encuentra dentro y alrededor de nosotros. Cuando los primeros signos de la primavera comenzaron a traspasar el velo del invierno, la familia de Elinor se reunió, conscientes de que se acercaban a la conclusión de su testamento. La lección final, legado, fue quizás la más abarcadora. Una reflexión sobre la marca indeleble que uno deja en el mundo a través de acciones, palabras y las vidas tocadas a lo largo del viaje. «El legado», comenzó Elinor,
Su voz era un recordatorio suave pero firme de la impermanencia de la vida y la naturaleza duradera de nuestro impacto. Es la esencia que dejamos atrás, las historias que se cuentan en nuestra ausencia y el efecto dominó de nuestros actos. Habló del legado no como algo que debe construirse conscientemente para el orgullo o el recuerdo, sino como la consecuencia natural de vivir una vida alineada con los valores y creencias de uno. Eleanor compartió su perspectiva sobre el legado, moldeado por sus años de amar, aprender y dejar IR. Enfatizó la importancia de los pequeños momentos, las bondades cotidianas y los silenciosos actos de valentía que colectivamente tejen el tejido de un legado significativo. Sus historias resaltaron cómo las acciones más discretas podrían dejar huellas más profundas, influyendo en generaciones y generando cadenas de buena voluntad más allá de nuestra visión inmediata. Su testamento instó a su familia a considerar su propio legado, a contemplar los valores que deseaban propagar y el tipo de influencia que aspiraban a tener en quienes los rodeaban y en el mundo en general. Tu legado, animó Eleanor, está escrito en los corazones de aquellos a quienes tocas, a través de la compasión, la integridad y la búsqueda de una vida que contribuya al bien común. Mientras su familia absorbía el peso de sus palabras, un silencio reflexivo envolvió la habitación. Los pensamientos se volvieron hacia adentro, hacia las aspiraciones personales y el legado que cada miembro estaba creando a través de sus elecciones e interacciones diarias. Las conversaciones que siguieron estuvieron imbuidas de introspección y un renovado sentido de propósito, ya que el testamento de Eleanor había iluminado el concepto de legado bajo una nueva luz, fomentando un compromiso consciente con la vida que trasciende lo individual y contribuye a un legado colectivo de amor, sabiduría y cambio positivo. La lección sobre el legado provocó una comprensión transformadora dentro de la familia. Ese legado no se limita a grandes logros o éxitos materiales, sino que está profundamente arraigado en la calidad de nuestras relaciones, la sinceridad de nuestras acciones y el espíritu con el que nos relacionamos con el mundo. Este entendimiento inspiró un compromiso de vivir más deliberadamente, de contribuir positivamente a la vida de los demás y de honrar el legado de Eleanor encarnando los valores que ella defendía. Rico en temas de propósito, impacto y la naturaleza duradera de nuestra influencia, sirve como una conclusión conmovedora a las lecciones del testamento. A través de la sabiduría de Eleanor y el viaje reflexivo de su familia, se invita a los lectores a considerar sus propios legados. Esta lección subraya la profunda verdad de que nuestro mayor legado reside en el amor que compartimos, las vidas que tocamos y el mundo que ayudamos a moldear a través de nuestra presencia. El testamento de Eleanor, que culmina con el llamado a una vida consciente y a una acción decidida, ofrece un mensaje atemporal de esperanza y responsabilidad, invitando a todos a contribuir a un legado que honra lo mejor de lo que significa ser humano. El ciclo de las estaciones cambió una vez más, y las tiernas flores de la primavera anunciaron la llegada de una época profundamente esperada y profundamente temida. La familia de Leonor, ahora íntimamente unida por el viaje a través de su testamento, enfrentó el inevitable momento de la despedida. El último adiós se cernía sobre ellos, un umbral que deseaban no poder cruzar nunca, pero sabían que debían hacerlo. A la suave luz del amanecer, la habitación de Eleanor se convirtió en un espacio sagrado, un refugio donde los lazos del amor eran palpables, tejidos a partir de innumerables hilos de momentos compartidos, lecciones aprendidas y sabiduría impartida. Su familia se reunió, cada miembro cargando con todo el peso de la gratitud y el dolor, un testimonio silencioso del impacto que Eleanor tuvo en sus vidas. Eleanor, incluso en sus últimos momentos, encarnó la gracia y la tranquilidad que habían caracterizado su vida. Compartió palabras tranquilas con cada miembro de su familia. Sus últimas enseñanzas no fueron escritas sino habladas, de corazón a corazón. Estas palabras no fueron directivas sino bendiciones, un regalo final de amor y la seguridad de que su espíritu seguiría siendo para siempre una luz guía en sus vidas. El adiós fue un mosaico de lágrimas, sonrisas y tiernos abrazos, una hermosa agonía que habló de la profundidad de sus conexiones. Fue una despedida de cuerpos,
no de almas, porque Eleanor había inculcado en su familia la comprensión de que el amor trasciende el plano físico, que la esencia de una persona, su amor, sabiduría y espíritu, permanece indeleble en los corazones de quienes la rodean. He tocado. En los días siguientes, el fallecimiento de Eleanor dejó un vacío, un silencio donde antes había estado el reconfortante timbre de su voz, la risa que había llenado las habitaciones de su casa. Sin embargo, en este espacio de pérdida, también había una profunda sensación de paz, un testimonio de las lecciones de amor, perdón, compasión, resiliencia, fe y legado que Eleanor había impartido con tanta diligencia. Su familia encontró consuelo en el recuerdo de sus palabras, en el legado de sus acciones y en el viaje transformador que habían emprendido a través de su testamento. La despedida no fue un final, sino un comienzo, el amanecer de una nueva historia, donde las enseñanzas de Eleanor se convirtieron en la base sobre la cual su familia continuó construyendo sus vidas. Avanzaron con un renovado sentido de propósito, llevando el espíritu de Eleanor dentro de ellos, un faro que iluminaba sus caminos con amor y sabiduría. Resonando con los temas de la pérdida, el amor y la naturaleza perdurable del legado, sirve como un conmovedor recordatorio de la belleza y el dolor de decir adiós. A través de la lente de la despedida final de Eleanor, se invita a los lectores a reflexionar sobre el impacto del amor y el consuelo que se encuentra al saber que aquellos a quienes amamos nunca nos abandonan realmente. Esta historia subraya el mensaje de que las despedidas, aunque desgarradoras, también pueden ser una profunda fuente de fortaleza, un catalizador para el crecimiento y una afirmación de los vínculos que nos unen unos a otros. El último adiós de Eleanor, imbuido de la profundidad de sus enseñanzas y el amor que compartió, se convierte en un poderoso testimonio de la idea de que nuestros seres queridos continúan guiándonos y su sabiduría es una presencia constante en el viaje de nuestras vidas. A medida que el manto del dolor comenzó a disiparse, la familia de Eleanor se encontró en la encrucijada de la memoria y el legado, manteniendo la sabiduría de su testamento cerca de sus corazones. Fue un momento de profunda reflexión, de mirar hacia adentro y hacia afuera, para ver no solo el camino detrás de ellos, sino el camino por delante, iluminado por las enseñanzas de Eleanor. Esta historia de sus vidas, vivir las lecciones, trataba sobre la transformación, sobre tomar la sabiduría transmitida y entretejerla en el tejido de su existencia diaria. La familia se dio cuenta de que la verdadera medida del legado de Eleanor estaría en cómo vivieran las lecciones que ella les había impartido. Fue un llamado a la acción, a encarnar las virtudes del amor, el perdón, la compasión, la resiliencia, la fe y a construir un legado propio que hiciera eco del espíritu de Eleanor. Cada miembro de la familia, inspirado por su ejemplo, comenzó a tomar medidas deliberadas para incorporar estas enseñanzas a sus vidas. El amor se convirtió en más que una palabra. Era una práctica. Los simples actos de bondad y comprensión se multiplicaron, creando un efecto dominó dentro de su comunidad. El perdón se convirtió en un camino hacia la paz, un medio para liberar las cargas del pasado y forjar conexiones más profundas en el presente. La compasión se extendió más allá de los límites de la familia, llegando a los extraños y a los necesitados, un testimonio de la interconexión de todas las vidas. La resiliencia ya no se trataba solo de soportar las dificultades, sino de prosperar frente a la adversidad, de encontrar alegría y propósito en los desafíos. La fe, en su sentido más amplio, se convirtió en la piedra angular de su existencia, una profunda confianza en el camino de la vida, en el potencial de crecimiento y en los vínculos que los unen unos a otros. A medida que la familia vivió las lecciones, notaron cambios sutiles en sus interacciones, en sus elecciones y en su perspectiva de la vida. La sabiduría del testamento de Leonor no se limitó a las páginas en las que fue escrito, sino que estaba viva en los corazones y acciones de su familia. Encontraron fuerza en sus enseñanzas, guía en su sabiduría y consuelo en el conocimiento de que su espíritu vivía a través de ellos. Esta historia de su viaje estuvo marcada por el crecimiento, por el florecimiento del potencial individual y colectivo. Fue un testimonio del poder del legado, del impacto indeleble que una vida puede tener en muchas. Las lecciones que Eleanor había impartido con tanto amor se convirtieron en semillas de cambio
que brotaron en el terreno fértil de corazones y mentes abiertos, nutridos por el compromiso de vivir una vida con propósito, guiada por los principios que ella había encarnado. Sirve como un recordatorio inspirador de la capacidad de transformación que reside en cada acto de aprender y vivir. A través de la experiencia de la familia de Eleanor, se invita a los lectores a reflexionar sobre sus propias vidas, sobre las lecciones que han aprendido de sus seres queridos y sobre las formas en que estas enseñanzas pueden manifestarse en sus acciones diarias. Esta historia ilumina la belleza del legado, no solo en la memoria de aquellos que hemos perdido, sino en el impacto continuo de su sabiduría en los vivos, un ciclo continuo de crecimiento, amor e iluminación que trasciende los límites del tiempo y el espacio. A medida que las estaciones pasaban del renacimiento de la primavera a la plenitud del verano, el poder transformador del testamento de Eleanor comenzó a extenderse más allá de los límites de su familia inmediata, embarcándose en un viaje inesperado propio. Esta historia, El viaje del testamento, explora el efecto dominó de la sabiduría de Eleanor al tocar las vidas de aquellos fuera de su linaje, un testimonio de la resonancia universal de sus enseñanzas. La familia, inspirada por el ejemplo de Eleanor, comenzó a compartir fragmentos de su sabiduría dentro de su comunidad en general. Historias de su compasión, actos de bondad inspirados en sus lecciones y discusiones sobre los valores por los que había vivido. Lo que comenzó como pequeñas acciones individuales, pronto cobró impulso y evolucionó hasta convertirse en un movimiento colectivo de cambio positivo. En el centro comunitario local, el nieto mayor de Eleanor inició una serie de talleres basados en los principios descritos en el testamento, cada sesión dedicada a una de las lecciones clave: amor, perdón, compasión, resiliencia y fe. Estos talleres, abiertos a todos, se convirtieron en un espacio para el aprendizaje compartido y el crecimiento personal, atrayendo a un grupo diverso de participantes deseosos de explorar la profundidad de las enseñanzas de Eleanor y aplicarlas en sus propias vidas. Las escuelas de la comunidad, al enterarse del impacto de la sabiduría de Eleanor, incorporaron elementos de sus enseñanzas en su plan de estudios, con el objetivo de inculcar valores de empatía, bondad y perseverancia en las mentes jóvenes. Los niños llevaron a casa historias y lecciones que provocaron conversaciones alrededor de la mesa, difundiendo aún más las enseñanzas dentro de las familias, iniciando una reacción en cadena de comportamientos y actitudes positivas. El camino del testamento no se detuvo en las fronteras de la comunidad. Gracias al poder de las redes sociales y el boca a boca, la sabiduría de Eleanor comenzó a llegar a un público más amplio. Un blog creado por un miembro de la familia para compartir ideas sobre el testamento e historias de cómo se vivía en su comunidad, se volvió viral, inspirando a lectores de todo el mundo. Personas de diferentes ámbitos de la vida, culturas y orígenes encontraron puntos en común en las verdades universales que Eleanor había compartido y comenzaron a implementar estas lecciones en sus propios contextos, adaptándolas a sus desafíos personales y matices culturales. El viaje del testamento se convirtió en un movimiento, un legado vivo que trascendió el círculo de influencia inicial de Leonor. Quedó claro que la sabiduría contenida en su testamento no era solo para su familia, sino para cualquiera que estuviera dispuesto a recibirla. Los principios que ella había establecido, arraigados en el amor, la comprensión y la conexión humana, hablaban de un profundo anhelo de las personas de recibir orientación sobre cómo vivir una vida significativa. Ilustra el increíble impacto que la vida y la sabiduría de una persona pueden tener en el mundo. A través del viaje del testamento de Eleanor, los lectores recuerdan la interconexión de las experiencias humanas y el poder de la sabiduría compartida para fomentar una comunidad global de comprensión, compasión y crecimiento. Esta historia celebra la idea de que el verdadero legado no se limita a los linajes o a los conocidos personales, sino que puede extenderse hacia afuera, tocando las vidas de extraños, salvando divisiones y uniendo a las personas en la búsqueda común de un mundo mejor y más amable. A medida que se desarrollaba el viaje del testamento, transformando las vidas de aquellos a quienes tocaba, la familia de Eleanor fue testigo del desarrollo de un milagro. La esencia de su amada matriarca, su sabiduría y amor,
Se habían entretejido en el tejido de innumerables vidas, trascendiendo los límites de su propia familia, y llegar al corazón de la comunidad en general. Esta historia final, la eterna matriarca, reflexiona sobre el legado perdurable del espíritu de Eleanor, un testimonio de la naturaleza atemporal de sus enseñanzas y el profundo impacto de vivir una vida arraigada en el amor y el propósito. En los tranquilos momentos de reflexión, la familia de Eleanor se dio cuenta de que, si bien ella pudo haber partido del mundo físico, su presencia era tan palpable como siempre. A lo largo del viaje del testamento, Eleanor se había convertido en una luz guía, no solo para su progenie, sino para todos los que habían sido tocados por su sabiduría. Sus enseñanzas, alguna vez compartidas en la intimidad de las reuniones familiares, ahora resonaron en los corazones de extraños, salvando distancias y diferencias, un recordatorio de las verdades universales que unen a la humanidad. La comprensión de la presencia duradera de Eleanor trajo un profundo sentido de consuelo y responsabilidad a su familia. Entendieron que para honrar su legado, debían continuar viviendo sus enseñanzas y encarnando las virtudes de la compasión, la resiliencia y el amor en su vida diaria. Pero más allá de esto, reconocieron su papel como custodios de su sabiduría, con la tarea de garantizar que su testamento siguiera inspirando y guiando a las generaciones futuras. El impacto de la vida y las enseñanzas de Eleanor habían redefinido, en muchos sentidos, el concepto de legado dentro de su familia. El legado ya no se veía como algo que uno deja atrás, sino como una fuerza viva y en evolución, capaz de crecer y adaptarse. Fue un llamado a vivir intencionalmente, a contribuir positivamente al mundo y a cultivar las semillas de la bondad y la sabiduría para el beneficio de todos. Cuando la historia del testamento de Eleanor llegó a su fin, su familia se embarcó en una nueva historia, una en la que sus enseñanzas continuarían guiándolos, su amor continuaría inspirándolos y su espíritu seguiría siendo para siempre un faro de luz. Se consolaron sabiendo que el legado de Eleanor era eterno, no limitado por el tiempo o el espacio, sino vivo en los corazones y las mentes de aquellos a quienes había tocado. Es una celebración del poder duradero del amor y la sabiduría, un recordatorio de que la esencia de una persona puede seguir influyendo en el mundo mucho después de su partida. A través del viaje del testamento de Eleanor y su impacto en su familia y más allá, se invita a los lectores a reflexionar sobre el legado que desean crear, los valores por los que desean vivir y el impacto que esperan tener en el mundo. Esta historia cierra la historia con un mensaje de esperanza y continuidad, afirmando que si bien nuestros seres queridos pueden dejarnos en cuerpo, su espíritu, sus enseñanzas y su amor permanecen con nosotros, guiándonos a través del viaje de la vida, un testimonio de la naturaleza eterna de la verdadera sabiduría y conexiones sinceras.